Cuando usted diga, Beto. Adelante, hermano. Ok. Bueno, buenos días, mis amados hermanos. Hoy vamos a leer el capítulo 16 y vamos a estudiar varias perlitas que nos deja este capítulo, que yo lo fui dividiendo en pequeñas pildoritas que nos va dejando el capítulo sobre ciertos aspectos que el pueblo de Israel, de alguna manera por su falta de fe y en su transitar, nos pone como un espejo frente a nosotros. Cuando nosotros leemos el capítulo 16, podemos muchas veces ver lo terrible que podemos ser a veces cuando no valoramos, no apreciamos a Dios en medio de la adversidad, de la tormenta, cuando no somos capaces de poder percibir estas cosas. Quiero partir con el versículo 1 y el versículo 2, porque dice que partió luego Elim de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Este tema de tiempo nos permite contextualizar justamente cuánto tiempo había pasado de las grandes maravillas por las que el pueblo de Israel había pasado de la mano con Dios. Y vemos a partir del versículo 1 hasta el versículo 12, la palabra murmuración en casi por lo menos uno o cada dos versículos. Yo la leí ayer y la nombra 8 veces la palabra murmuración. Y vamos a ver diferentes aspectos que tristemente el pueblo de Israel no logró apreciar, y esto obviamente daña la relación que el pueblo tiene con Dios. Fíjate que siempre que nosotros veíamos en los capítulos anteriores, cuando el pueblo de Israel clamaba y Dios decía, he escuchado el clamor de mi pueblo en Israel cautivo de la esclavitud. Pero vemos aquí que a partir del versículo 1 al versículo 12, dice el versículo 2, solo voy a hacer pequeñas lecturas, dice, y toda la congregación de los hijos de Israel, toda la congregación murmuró contra Moisés y Aarón. Es muy distinto cuando nosotros clamamos a Dios, cuando oramos a Dios, que cuando murmuramos. Hay una postura totalmente distinta. Dice que la murmuración habla de no tener confianza, no se confía en que Dios es capaz de hacer las cosas. Y vemos que esta condición es lo que más irrita a Dios, porque cuando leemos el versículo 3, es terrible la posición del pueblo de Israel, porque dice, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en ollas de carne y cuando comíamos pan hasta saciarnos. Qué increíble la carnalidad del pueblo de Israel. Apenas habían pasado, leímos en el versículo 1, 15 días del segundo mes. Hermano, no habían pasado ni siquiera 2 meses. No habían pasado ni siquiera 2 meses. Y ya este pueblo se había olvidado de que Moisés, con el poder de Dios, había dividido el mar Rojo. Hermanos, el mar, dividir el mar. Estamos hablando de que el océano es profundo. Y si el pueblo pasó por en medio, estamos hablando de que eran columnas de agua por donde pasaba el pueblo. Viendo esta manifestación del poder de Dios, leímos la semana pasada cuando el señor Mario nos hablaba de las aguas de Mara. Hermanos, acababan de ver caer de los carros al jinete, de que la mano de Dios los cuidó en todo ese trayecto. Habían pasado días, quizás todavía tenían fresco el aroma del lecho marino en sus pies, y ya estaban diciendo, ojalá hubiésemos muerto en tierra de Egipto.
Creo que esto nos pone a veces un espejo frente a nosotros. Y vemos a veces quizás esa soberbia que podemos tener frente a las bendiciones que Dios nos da, frente a su cuidado, frente incluso a esta aflicción, a este desierto, porque obviamente Él lo sacó a ese desierto antes de llegar a la tierra prometida. Pero somos capaces de ver lo que Dios ha hecho y confiar en Él, no murmurar, confiar en Él. Otro aspecto que nosotros podemos ver allí es el sustento de Dios al pueblo. Cuando nosotros leemos el versículo 4 y el versículo 5 dice, y Jehová dijo a Moisés, aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá, y recogerá diariamente la porción de un día para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Hermanos, yo haré llover pan, dice Jehová aquí en su palabra. Y cuando seguimos leyendo, cuando leemos el versículo 12 hasta el versículo 14, podemos ver el cuidado de Dios, que no solamente fue que dio pan, les dio pan hasta que comieron y se saciaron. Y es en este punto en donde nosotros tenemos que darle gracias a Dios que en medio del pecado, Dios tiene amor para con nosotros. Dios nos sustenta a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra murmuración. Fíjense que cuando leemos el versículo 7 y el versículo 12, del versículo 7 al versículo 12, la murmuración de ellos era al liderazgo que Dios había puesto para su pueblo. Dice, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Dice, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Hermanos, cuando nosotros a veces tenemos esa actitud de rebeldía frente al liderazgo, frente a los pastores, frente al predicador, frente al hermano que a lo mejor viene con alguna reprensión, con alguna exhortación de ánimo. Nosotros no estamos murmurando contra el hermano. Nosotros no estamos rebelándonos contra el hermano. Nos estamos rebelando contra Dios. Y nosotros tenemos que ver en esto lo mal que se ve. Cuando nosotros leemos esto y leemos la soberbia de que no han pasado ni siquiera 40 días, 45 días de la manifestación poderosa del poder de Dios en la vida de los israelitas y ya están rebeldes por un poco de pan y ollas de carne. Pensamos con carnalidad y discernimos las cosas sin la mirada de Dios, sin la mirada celestial. La obediencia también es importante acá. Cuando leemos del versículo 14 al versículo 20, dice que en medio de la necesidad que podría tener el pueblo de saciar su hambre, Dios les da reglas de cómo tenía que ser justamente esta alimentación que el pueblo iba a tener. Dice que cada uno tomó mucho y no le sobró. Y el que tomó poco, tampoco le faltó. Pero si el que tomó de más, se le nació y se le corrompió. Porque eso no es lo que quiere Dios. Hermanos, lo mismo puede pasarnos en medio de una situación en donde Dios pueda bendecir, dar la bendición. Pero si nosotros no atendemos la palabra de Dios, que nos da y que nos enseña que todas las cosas debemos hacerlas decentemente y con orden, sino que producto de nuestra mente carnal hacemos lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Mira, recojan esto y cómense lo del día. No, yo llegué y guardé de más y lo feo que se ve, porque la palabra dice que se nació y le salió gusanos. Bien descriptiva la palabra cuando habla de que eso se corrompió, porque no era lo que Dios quería. Dios te dio reglas, te dio
la forma de hacer las cosas. Y cuando tu mente carnal te lleva a desobedecer, eso no va a prosperar. El no escuchar la palabra de Dios, versículo del 22 al 28. Cuando nosotros no escuchamos, no atendemos a los mandamientos de Dios, no podemos esperar que otra cosa que no sea la aflicción. ¿Cuántas de las aflicciones en nuestras vidas en realidad son producto del desierto y no son producto de nuestra desobediencia, de no atender los mandamientos que Dios da? Porque Dios, pues nosotros obviamente cuando la palabra dice que tendremos aflicción, siempre nos da igual una palabra de esperanza. Siempre que hay una palabra de aflicción, de juicio en la palabra de Dios, siempre Dios da una palabra de esperanza. Dice, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Enfermedades, hambre, desnudez. En todas estas cosas somos más que vencedores. Entonces, hermanos, las aflicciones requieren de una actitud de nosotros frente a ellas. ¿Por qué? Porque tenemos que confiar en que Dios nos ha sacado antes de esos desiertos, nos ha sustentado en medio del desierto y nos está llevando a una tierra prometida que Él nos está ofreciendo. Entonces, nosotros tenemos que atender la palabra de Dios, guardar sus mandamientos, ser atentos a lo que la palabra nos dice. Y fíjate que siempre cuando la palabra aquí habla, o sea, Moisés les dio las reglas que Dios les había dado respecto al pan y al maná y a las codornices. Ellos no atendieron. Entonces, importante poder guardar la palabra de Dios. Eso es hasta el versículo 28. Del versículo 32 al versículo 36, me gusta mucho estos últimos versículos, porque Moisés le dice al pueblo que guarden un poco del maná en un gomer, como un recipiente de medida, para que en algún momento se lo pueda mostrar a sus hijos. Y pero vamos a leerlo para que sea la palabra que dice. Y esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gomer de él, refiriéndose al maná, y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di de comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. El nosotros poder transmitir la palabra, las enseñanzas, las bendiciones de Dios a nuestros hijos, van a poder perpetuar la obediencia de nuestra familia por generación. Es como de alguna forma entregar el legado, el testigo a la generación que viene y decirles el propósito que esto tiene. Dice, porque para que vean el pan. Es un tema bien romántico, como del simbolismo. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender eso de nos enseña la palabra, el poder transmitir la palabra de Dios a nuestros hijos. Mira, esta Biblia la compré para ti. Decirle eso a nuestros hijos, sentarnos, leerla con ellos, meditar en la palabra. Beto hablaba del campamento del sábado, del viernes en la noche y del sábado. Y cuando yo vi unas fotos que me mandó Cindy, y me acordaba que Gustavo le contó a mi suegra el tema del cuchillo cuando fuimos de campamento y todos estos detalles. Y ver a Fabio, a Fabián, al hijo de María Daniela, uno dice, bueno, es transmitir eso, es entregar este gomer con ese testigo de que Dios nos ha sacado, Dios nos ha cuidado, y ahora te toca a ti cuidar a los que vienen. Entonces tenemos varias lecciones, hermanos, varias lecciones en esta mañana.
Y vamos a ir haciendo un paralelo con el Nuevo Testamento para tener estas pildoritas que yo les decía del mensaje. La diferencia entre el clamor y la oración. Perdón, entre la oración, el clamor y la murmuración. Tenemos que confiar en Dios. Dios es el dador de todas las cosas. Yo se lo pido a Él humillado, sabiendo que Él es el que las da. Y vemos en la murmuración que prácticamente era un deber de Dios sustentarlo, porque si no valía la pena era la muerte. Y es un error del pueblo frente a la aflicción. Habiendo ya pasado por tantas cosas, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado por un desierto? Dios nos ha cuidado, nos ha sustentado. Y a veces tenemos esta actitud. Santiago 4:3, pedid y no recibís, porque pedís mal. Tenemos que ver justamente eso y entender la naturaleza de cómo debemos pedir en medio de la aflicción. Dios muestra su amor para con nosotros. Segunda lección cuando nos detuvimos en el versículo 4 y en el versículo 5. Dios muestra su amor para con nosotros, que a pesar de nuestra incredulidad, a pesar de nuestro pecado, Dios nos sustenta, Dios nos cuida. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8, sombra de lo que iba a venir. Dios dando el maná, Dios dando el pan, Dios dando a su Hijo Jesucristo. Aun cuando el pueblo no merecía esto, Dios lo dio. Aun cuando el pueblo era rebelde, Dios les dio el maná y les dio las codornices. Aun cuando somos rebeldes, aun cuando somos pecaminosos, Dios nos da a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Sombra, hermanos, sombra de lo que iba a acontecer. Dios nos da a su Hijo. Dice Juan en el capítulo 6 que Él es el... Bueno, ya me marcó se me acabó el tiempo. Bueno, rapidito. Él es el pan de vida. No tendremos hambre, hermano. Tenemos que ir a Jesús. Él es el que verdaderamente puede saciar ese hambre que podemos tener. Respetar el liderazgo. Hablábamos de la murmuración del liderazgo. Respetar al hermano que de alguna forma puede ayudarte a llegar, a acercarte, a superar ese desierto en tu vida, a ir de la mano contigo. Es ese Aarón, ese Moisés que Dios te pone para que tú puedas superar la situación. Primera de Pedro 5:5, para los que puedan estar anotando. Sujetos y sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Obedecer a Dios, que es la muestra concreta, real de nuestro amor al Padre. Hermanos, el enfoque de la obediencia que estábamos hablando. Tenemos que obedecer lo que Dios nos da. Tenemos que saber que Dios es el dador de las cosas. Es una muestra concreta de que ahí es en donde manifestamos que verdaderamente amamos a Dios. Juan 14:21. Importante que podamos meditar justamente en esto y obedecer. Escuchar y obedecer. Hablábamos también de no escuchar la palabra que Dios nos dice atentamente. Y lo leíamos hace un par de semanas cuando leíamos el libro de Deuteronomio. Y hay un versículo que se los dejo para lectura, que sería el de Deuteronomio 4, versículo 40. Escuchar y obedecer, hermanos. Escuchar y obedecer la palabra que Dios nos da. Y al final instruir a nuestros hijos. Instruir a nuestros hijos, darles ese testigo de la palabra para que ellos la puedan transmitir a sus hijos también y se pueda perpetuar la obediencia a la palabra de Dios. Les quiero dejar una última y pequeñita reflexión porque sé que
estamos en diáspora los venezolanos. Y fíjense que en este mismo contexto de este éxodo, de diáspora, la actitud del pueblo de Israel. Dios nos ha cuidado, nos ha permitido estar, vivir en cada uno de los países en donde podamos estar viviendo, lejos, lamentablemente, quizás de nuestra querencia, de nuestra familia, de lo que quizás es normal para nosotros. Pero, ¿qué actitud estamos teniendo frente a las bendiciones que Dios nos da? ¿Lo estamos viendo literalmente como un desierto? ¿O estamos viendo como lo leíamos al final del capítulo 15 de la semana pasada? Que ellos tuvieron que pasar por las aguas de Mara, pero después llegaron a un sitio en donde había palmeras y había fuentes de agua. ¿Dónde tenemos nosotros puesta la mirada? Tenemos que ser capaces de poder vislumbrar estas cosas y de deslastrarnos de eso. No es que yo ya tenía, es que yo ya quería, es que esto no es igual. Hermanos, en la aflicción nosotros tenemos que ser capaces, por eso la palabra nos dice, confiad que yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero nuevamente la palabra de esperanza, yo he vencido al mundo. Yo he vencido en esto. Y esta sí se las quiero leer porque es el mensaje que nos permite meditar en esto. Ya vamos a terminar. Primera de Pedro 5, versículo 6 y versículo 7 nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de nosotros, hermanos. Él nos cuida, Él nos sustenta y Él nos va a llevar a un mejor sitio. Que el Señor les bendiga. Termina con una oración. Ok. Bueno, vamos a ir a Dios en oración, hermano. Señor, adoradísimo y excelentísimo Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje, Señor. Gracias por cuidarnos, Señor, por sustentarnos en medio de la aflicción, porque sabemos, Señor, que tú nos amas, Señor, que tú deseas lo mejor para nosotros. Gracias porque en medio de nuestros desiertos, Señor, tú siempre provees lo necesario, Señor, y nos das todo lo que necesitamos, Señor. Permítenos, Padre, tener la vista aguda para poder discernir estas cosas, Señor, y poder tener la mente de Cristo, Señor, en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a meditar en tu palabra, a meditar en tus enseñanzas, Señor, y a vivir, Señor, amparados en tu infinita misericordia, Padre Santo. Sabemos, Señor, que somos débiles y solo tú, Señor, tienes palabras de vida para cada uno de nosotros. Bendícenos en esta semana que está empezando, Señor. Bendice a nuestros hermanos, a los que tengan algún problema de salud. Recupera, Señor, reconfórtales, Padre Santo. Y permítenos siempre, Señor, ir en oración, meditación, Señor, a ti, Señor, a tu presencia. Te damos las gracias y pedimos tu bendición en el sagrado nombre de Jesús. Amén.